Bueno, vamos a explicar la clase de este día con fecha de martes 21 de abril de 2020. El tema se llama razón, comparación de cantidades. Este tema es el primero de la unidad número 4 que se ilustró con anterioridad, llamada razones y porcentajes. ¿Para qué sirve una razón? Una razón sirve para comparar dos cantidades. Permite relacionar cantidades de varias maneras y se escribe, por ejemplo, 6 a 7. De esa forma se lee y se escribe 6 2.7 o simplemente como una fracción 6 sobre 7 o 6 séptimos. 6 y 7 son los términos de la razón. También en una razón el numerador será llamado antecedente y el denominador consecuente. Tenemos por ahí un ejemplo, razón de 5 a 10. Solución. 5 sobre 10, primero lo que se hace es colocar el número menor o el que nos han dado desde el inicio al principio, que en este caso aparece primero el 5, ese será el numerador o el antecedente, y el 10 será el denominador o consecuente. ¿Cómo vamos a resolver eso? Lo que necesitamos hacer es simplificar. ¿De qué forma vamos a simplificar? Reduciendo esa fracción, vamos a buscar que los dos números tengan mitad. Si uno de los dos no tiene, pues seguir con el siguiente número, que sería tercera. Si uno de los dos no tiene, con el siguiente número, que sería quinta, y así sucesivamente. En este caso tiene quinta los dos, entonces quinta de 5, 1, y quinta de 10 es 2. Entonces esa sería la respuesta. ¿Qué es una razón? Es la comparación entre dos cantidades que se expresa o puede expresarse en forma de cociente. ¿Qué es cociente? El cociente es una división o la representación de ella, que sería una fracción. Tenemos el ejemplo. En el salón de sexto grado hay 6 niñas y 12 varones. ¿Cuál es la razón? Tenemos por ahí los datos. Las niñas son 6 y los varones 12. ¿De qué forma lo vamos a resolver? Siempre colocando en el mismo orden que aparecen los datos. Sería en este caso el numerador corresponde al antecedente, que serían las niñas, y el denominador corresponde al consecuente, que serían en este caso los 12 varones. Entonces, lo que continúa es simplificar, es decir, reducir esa fracción a un número menor o a números menores. En este caso vemos que los dos números tienen mitad, entonces al sacar mitad, eso nos da 3 sextos. Mitad de 6 es 3 y mitad de 12 es 6. Luego verificamos si tienen mitad. El 3 no tiene mitad, pero el 6 sí. Entonces continuamos con tercera. El 3 tiene tercera y el 6 también. Entonces eso nos queda un medio. Tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces de esa forma nos quedaría la respuesta. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, eso se lee 1 es a 2 y se escribe de la forma que ya les mencioné, ¿verdad? Que ahí está escrito a la parte donde dice se escribe. Luego la conclusión, que por cada niña hay 2 varones, es decir, el número que está en el numerador me representa el número de niñas que hay, y el número que está en el denominador me representa el número de varones que hay. Entonces eso es lo que significa. Por cada niña hay 2 varones. Ahora se preguntarán ustedes, ¿en los problemas será que se puede hacer al revés? Es decir, colocar el 12 como numerador y el 6 como denominador. Vamos a ver si se puede. Esa es la otra forma que podemos hacer para resolverlo.
sería 12 sobre 6. Lo que hacemos igual, simplificar mitad de cada uno, mitad de 12, 6 y mitad de 6, 3. Luego sacamos tercera, tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Entonces eso da como resultado 2 sobre 1, que es igual a 2 enteros, nada más, sin colocarle el 1 abajo. Luego, como conclusión, eso se lee 2 es a 1 y se escribe de la forma que está ahí, o de forma fraccionaria. Luego dice que por cada 2 varones hay una niña. Esa es la conclusión. Esta respuesta nos ha dicho las mismas palabras que la respuesta anterior, pero de distinta forma. Dice que por cada 2 varones hay una niña. Y en la otra forma decía que por cada niña hay 2 varones. Entonces es lo mismo, pero dicho con otras palabras. Calculemos razones. Tenemos por aquí otros ejemplos. Literal A. Razón de 6 a 15. La solución sería 6 a 15, o sea, 6 sobre 15 va a ser igual, siempre tratando de simplificar lo más que se pueda. En este caso, los dos números tienen tercera, que es tercera de 6, 2 y tercera de 15, 5. Entonces se lee 2 es a 5 y se escribe así o de forma fraccionaria, de esta forma 2 sobre 5, pero se lee 2 es a 5 cuando estamos hablando de razones. Vamos con el literal B. 3 cuartos es a 5 séptimos. Tenemos acá, nos están dando dos números que están en fracción. Caso contrario, en el literal A teníamos dos números enteros. Entonces lo que hacemos es igual, poner uno sobre otro. Quedaría de la siguiente forma la solución. Esta sería la forma en la que quedaría. La línea horizontal que está en medio de 4 y 5 es la línea que está dividiendo a las dos fracciones. Pero esto también lo podemos escribir de la siguiente forma. Nosotros sabemos que 3 cuartos entre, cuando colocamos este signo entre, nosotros sabemos que es como que tengamos una división como esta. Entonces, lo único que ahí ya pues está un poquito más entendible. Entre 5 séptimos. Luego lo que hacemos es, para que se nos haga más fácil resolver esa división, lo que hacemos es darle vuelta a la segunda fracción. Y eso nos quedaría 3 cuartos por 7 quintos. ¿Por qué por? Porque le di vuelta a la segunda fracción, que en este caso es 5 séptimos, y quedó 7 quintos. Entonces por eso estoy poniendo el signo por. Ahora eso va a ser igual a la multiplicación de los numeradores, en este caso el 3 por el 7 y el 4 por el 5. Entonces eso da como resultado al multiplicar 3 por 7, 21 y 4 por 5, 20. Y se lee 21 es a 20 y se escribe 21, 2 puntos a 20 o simplemente como una fracción. ¿Por qué queda así? Porque no se puede simplificar. En este caso 21 no tiene mitad, pero 20 sí, 21 tiene tercera, pero 20 no. Entonces no se puede, queda así nada más indicado. ¿Cómo vamos a convertir el 0.2 a fracción? Lo que hacemos en este caso es multiplicarlo por 10, porque por 10, veamos el punto decimal está entre el 0 y el 2. Y cuando a partir del punto decimal hacia la derecha contamos cuántos números hay, en este caso solamente hay uno, que es 2. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 10. Por esa razón se multiplica por 10 tanto en el numerador como en el denominador. Entonces ya teniendo eso, al hacer la multiplicación eso nos da 2. ¿Por qué nos da 2?
porque al multiplicarlo por 10, solo el punto decimal solamente se mueve una vez hacia la derecha, entonces quedaría aquí atrás del 2. Entonces por esa razón nos queda 2 y al multiplicar abajo nos queda 1 por 10, 10. Entonces sería el 0.2 en número fraccionario o en fracción, nos quedaría 2 décimos. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la razón, que en este caso sería colocar el 3, le colocamos el denominador 1 porque vamos a hacer una división de fracciones. Luego lo vamos a dividir entre el 0.2, que ya lo convertimos a fracción, en este caso es 2 décimos, y le vamos a dar vuelta a la segunda fracción, o sea a 2 décimos. Esto va a ser igual a 3 sobre 1, que es este mismo que tenemos por acá, el 3 sobre 1. Acá no le vamos a poner entre, sino el signo por, porque le vamos a dar vuelta a la segunda fracción. Aquí está. Aquí estaba 2 décimos y aquí está 10 sobre 2. Entonces hacemos la multiplicación, que sería 3 por 10, ya está indicada acá, y 1 por 2 lo dejamos indicado. Entonces eso va a ser igual al resultado de multiplicar 3 por 10 es 30 y al multiplicar 1 por 2 es 2. Eso va a ser igual, vamos a simplificarlo o a dividir. Podemos simplificarlo, mitad de 30 es 15 y mitad de 2 es 1. Entonces nos queda 15 sobre 1, eso es igual a 15 nada más, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los números enteros o decimales tienen un número que es el 1 como denominador. Entonces por esa razón solamente se deja como número entero, no es necesario colocarle el 1 como denominador. Entonces esta sería la respuesta.